Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para Christian Concert Colombia. Es una bendición tremenda el poder estar hoy dando inicio a un sueño soñado desde hace varios años, pero que no creíamos que iba a darse de esta manera, que Dios iba a permitir que sucedieran cosas en el mundo, de tal suerte que pudiéramos estar un día entre semana, a la 1 de la tarde, hora colombiana, transmitiendo lo que hoy tenemos. Estamos juntos hoy acá, estamos en una tarde muy especial y estamos dando la bienvenida y esperando que todo el mundo se vaya conectando, todos los que ya se han registrado, y esperamos también que nuestro presentador, Alejandro Montoya, esté con nosotros para seguir esta tarde tan especial. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy desde Christian Concern Colombia? Hola Edgar, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que hasta ahora se van conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Christian Concern Colombia. De una vez animamos a todas las personas que aceptaron esta invitación para que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que cada semana estamos subiendo contenido nuevo, tanto en el canal de YouTube como a través de las weekly news o las noticias semanales que estamos enviando a través del correo electrónico. Todas las personas que muy gentilmente nos compartieron su correo electrónico van a seguir recibiendo esta información. Más adelante también les vamos a compartir un link para aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener este documento e inscribirse, para que lo hagan y puedan seguir recibiendo nuestra información cada semana. Yo soy Alejandro Montoya Sierra, director ejecutivo de Christian Concern en Colombia, y Edgar, quien muy amablemente me dio la bienvenida, es nuestro director de la Wilberforce Academy, de nuestra academia, también de Cosmovisión Bíblica, y uno de los temas que nos convoca hoy son precisamente las herramientas para proteger nuestras libertades. Edgar, justamente en este tiempo de pandemia donde vemos algunos gobiernos que quieren aprovecharse con demagogia, con autoritarismo y utilizar este virus que ya bastante daño nos ha hecho para coartar y limitar nuestras libertades. Y precisamente de eso se trata esto, que aprendamos a protegernos de estas situaciones que, a propósito de nuestros invitados de hoy, tienen mucha experiencia en esta materia, ya que la legislación progresista nos lleva más o menos, qué sé yo, 15, 20 años de ventaja en Inglaterra y en Europa, y hoy vamos a aprender de ellos para que nosotros sepamos proteger y defender nuestra libertad, ¿cierto? Así es, y quiero hacerte una claridad, hacerle a la gente que nos acompaña hoy una claridad, y es que desde Christian Concern tenemos un departamento de educación. Ese es el particular que yo estoy en este momento encargado, junto con otros compañeros de diferentes ministerios del país. Es del departamento de educación. Cuando hablas de Wilberforce Academy, es una sorpresa que estaremos hablando en el transcurso de hoy. Alejandro, es que es tremendo, estamos hoy juntos, cientos de personas en este instante en línea, y sabemos que después, si tú te estás vinculando, lo estás oyendo en diferido, son miles de personas las que estarán escuchando lo que hoy estamos proclamando, y es que estamos diciendo: despierta, iglesia. Nosotros hoy estamos diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estamos hablando de libertad, y libertad es una persona, la verdad es una persona, y hemos estado callados, hemos estado aguantándonos cosas, sometidos a muchas otras, pero estamos hablando hoy y queremos que sea levantado el nombre de quien es la verdad, de Jesús, y de eso se trata esta tarde. Y para acompañarnos, como tú me acabas de permitir compartir, pues tenemos dos personas muy importantes. Pues gracias a Dios por todos los que desde sus casas nos acompañan. Sí, Alejandro. Edgar, te propongo lo siguiente: antes de Contame. presentar a nuestros invitados de Christian Concern Reino Unido, yo quiero antes darle la bienvenida a Florian, quien va a facilitarnos la traducción, y a Paulo Filion, muy conocido en todas estas transmisiones, que nos ha apoyado y nos ha facilitado mucho
hacer este ejercicio también hoy. Quiero invitarlos a ellos también a que se sumen a la transmisión, presentarlos porque nos van a acompañar tanto en el proceso de traducción como en las preguntas. Entonces, quiero darle la bienvenida también a Paulo, Filion y a Florian, antes de que tú presentes a nuestros invitados que merecen toda la antesala. Perfecto, perfecto. Y nos sentimos muy honrados. Gracias por el servicio de estos dos hombres que están cambiando uno a uno este país y las naciones. Gente muy importante para nosotros, por favor. Así es, yo creo, Edgar, mientras podemos tener aquí, bueno, creo que ahí ya le estamos Perfecto, dando paso a Paulo. Paulo, perfecto. bienvenido. Un placer con Florian, bienvenidos. Ya ustedes son reconocidos en estos espacios, en estas transmisiones y bueno, para nosotros es un placer tenerlos y poder contar con ustedes. Sí, igualmente, un gusto saludarlos a todos, Alejandro, Edgar. Alegría poder llevar a cabo este seminario tan necesario en nuestro medio. Así que muchas gracias también por su trabajo y estaremos aquí atentos a todas las preguntas que hagan en el chat y algunas otras preguntas que tengamos también. Claro que sí, les agradecemos muchísimo nuevamente. Yo los voy a dejar con Edgar, que va a presentar a nuestros invitados de hoy. Son unos invitados de lujo, por eso quienes están a esta hora en nuestra conexión son privilegiados. Y esperemos que mañana también puedan conectarse a esta misma hora y aún quienes no pudieron por diferentes razones puedan ver esta transmisión a través de nuestros diferentes sitios, nuestra página web de Christian Concert Colombia y también nuestro canal de Christian Concert Colombia en YouTube. Gracias, compañeros, y ahorita nos volvemos a ver. Bueno, y es un gusto para nosotros poder hablar acerca de Andrea Williams. Andrea Williams está hoy con nosotros y Andrea, good afternoon. Always a blessing to be with you here. Wonderful to be with you. Very great to be with you. Wonderful to see you, Edgar. Wonderful to see Alejandro. I am so excited about Christian Concern Pues Colombia maravilloso and poder what this estar con movement will ustedes do. hoy, Alejandro, Edgar, realmente es un gran ánimo para mí estar conectado con ustedes en Colombia. And Florian, thank you for translating for me, and it's wonderful to know you too. I love knowing this Christian Concern team in Colombia. Thank you. Ella está emocionada de poder conocer este equipo de Christian Concern en Colombia. Okay, Andrea Williams. Andrea, let me introduce you to the viewers. Okay, vamos a contarle a nuestra gente quién es Andrea. Andrea Williams se calificó como abogada en 1988. Con su experiencia en derecho, fundó Christian Concern y Christian Legal Center, que han llevado a cabo algunos de los casos y campañas de libertad cristiana más destacados en toda Europa. Es una destacada analista, activista y portavoz de temas de importancia nacional en la vida moral de la nación y una defensora de las libertades cristianas en el proceso parlamentario, en el sistema de justicia y en los medios de comunicación. Le apasiona ver nuestra cultura transformada por el evangelio en cada área de la sociedad. Está casada con Gareth y tiene cuatro preciosos hijos ya grandes. Andrea es una mujer que nos miró hace 2 años y decía, tenemos que decirle a Latinoamérica cómo moverse, porque nosotros hemos sufrido 30 años y el tiempo está como detenido acá. Ustedes tienen que moverse y actuar. Y esa es una urgencia, como el nombre que se llama Christian Concern, preocupación cristiana. Esas son las razones por las cuales Andrea está con nosotros hoy. Pero también tenemos al doctor Roger Kiska, quien es el asesor Roger Kiska. Si podemos dar la bienvenida. Gracias, doctor Roger. Thank you very much for being with us this afternoon. Dr. Roger Kiska, welcome. Asesor jurídico del Centro Legal Cristiano. Roger Kiska es asesor legal en el Christian Legal Center y abogado de Inglaterra y Gales. Tiene una amplia experiencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha litigado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2010 recibió el Premio Escandinavo de Dignidad Humana y se desempeñó como miembro electo del panel asesor de la Agencia de Derechos Fundamentales de toda la Unión Europea. También ha publicado numerosos artículos académicos y capítulos
en libros académicos. Y hoy está aquí también, digo yo, amarrada la toalla a la cintura para servir a nuestros hermanos en toda Latinoamérica y las demás personas en Europa que nos están siguiendo. Gracias, doctor Roger Kiska y Florian, te bendecimos. Eres un lujo, es un lujo tenerte aquí con nosotros y es una nómina maravillosa la que tenemos esta tarde. Sigamos pues para lo que Dios nos trajo esta tarde. You may now go ahead with your topic. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you for joining us. Muchas gracias de todo corazón y una muy buena noche a todos ustedes desde Inglaterra. Es una alegría estar con ustedes hoy. And the title that I've been given is Tools to Defend Freedom in Our Nations. El título de lo que quiero compartir con ustedes hoy es acerca de las herramientas para defender y proteger nuestra libertad. And I hope that the information that I bring to you with our experience in the United Kingdom over the past half a century, that you will be able to translate that into your situation in Colombia, in Latin America more Y broadly, espero que and ustedes not make the podrán same mistakes that we traducir have. el tema que hoy les traigo, que viene de la trayectoria de 50 años de experiencia que hemos tenido en el Reino Unido, puedan traducir esto en el contexto colombiano, en el contexto latinoamericano. Now, I know that the people that are watching this evening are people that love the Lord Jesus Christ. Y sé que aquellos que están viéndonos en esta noche son personas que aman al Señor Jesucristo. And you are the key to your nation. Y ustedes precisamente people- son la llave a su nación. How is the character of a nation defined? ¿Cómo se define el carácter de una nación? Proverbs 14 verse 34 says this: righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Y en Proverbios 13:34 dice que la justicia exalta la nación, pero el pecado es un reproche para ella. A nation chooses her religion, her culture. Una nación es la que escoge su religión y escoge su cultura. The culture literally means what is worshipped. It's worshipping the cult. Y cultura literalmente significa aquello que se adora, porque aquello a lo cual se rinde culto, cultura. So in Great Britain, historically, we have rooted our mechanisms for working, for living in the Bible. Y en el Reino Unido tradicionalmente habíamos arraigado nuestros valores y nuestra sociedad en la Biblia. But we see across the world others that have rooted their systems in atheistic humanism. Pero en otras naciones del mundo vemos ejemplos que naciones han sido arraigados en un sistema humanista y ateo. And indeed, in the last 50 years in the United Kingdom, we have moved away from laws and governance framed according to the Bible to atheistic humanism. Y de hecho, en Inglaterra también en los últimos 50 años nos hemos alejado de la perspectiva teísta y bíblica a abrazar un ateísmo humanista. And what we are now seeing in our systems is the outworking of the switching of what we worship. Y lo que vemos ahora en nuestros sistemas son los resultados de aquel cambio de lo que nosotros adoramos. And so we see the outworking either according to biblical values, according to humanistic values, or even according to Islam, for instance. Y vemos los resultados que surgen o de los valores bíblicos o de la perspectiva humanista o incluso de la perspectiva de los valores musulmanes. You only have to look at nations to see the outworkings of what they worship. Solo observa las naciones y verás el resultado de aquello que ellos están adorando.
And Priscilla, I don't know, I sent across some slides for you earlier this afternoon, and I'm just wondering whether or not you've got those to put up now. But certainly, I want to just take a snapshot, Florian, of the current statistics of where we are in the world Y quiero in terms of this mostrarles global ahora unos pandemic. diapositivas acerca de dónde nos encontramos en el mundo con todo el tema del COVID-19. These statistics from this week show that across the world there have been almost 400,000 deaths because of this COVID-19. Las estadísticas que incluyen todas las naciones del mundo muestran que hemos llegado casi a 400,000 muertos a causa del COVID-19. In the United Kingdom, around 40,000 deaths. En el Reino Unido, alrededor de 40,000 muertos. And I know that now in Latin America, generally, you are beginning to get the first wave of deaths coming through as a result of COVID-19, or a stronger wave. En Latinoamérica, hablando de manera general, ustedes están experimentando esta primera ola de muertes a causa del COVID-19. I want to show you now a document that our government produced, was looked at by our government back in March before the first high wave hit in the United Kingdom. Y quiero mostrarles ahora un documento que elaboró nuestro gobierno en Inglaterra en marzo, o sea, antes que nos golpeó esta primera ola de muertos por medio del COVID-19. So at this time, remember that the whole world was being shut down. Y acuérdense que ese era justamente el tiempo donde había cuarentena, se implementaba cuarentena en todos los lugares del mundo. And what we can see in terms of advice that was being given to government is this, and you can see it in the first column of this graph that I've got here on the PowerPoint. I know that it's in English, and these PowerPoints can be distributed to you later. Y aunque en este momento está en inglés este documento, esperamos poder entregarles a ustedes la versión en español un poco más tarde. Vemos aquí pues las informaciones en esta primera columna, información que el gobierno y áreas que el gobierno está observando. But this is what the government was being advised. Provide clear, credible guidance about how you should tell the people to behave. Entonces, el consejo del gobierno era proveer guía y dirección clara al pueblo de cómo se debe comportar. And then, Florian, if you read down to the second point here, use media to increase sense of personal threat. Y aquí en el segundo punto dice usar a los medios para generar una amenaza personal. Use media to increase sense of responsibility to others. Usar a los medios para incrementar un sentido de responsabilidad hacia los demás. Use media to promote positive messaging around actions. Usar los medios para enviar mensajes positivos que impulsan a una acción. Number 6, use and promote social approval for desired behaviors. Usar la aprobación social para un comportamiento deseado de la población. And 8, consider use of social disapproval for failure to comply. Y número 8, considérese la desaprobación social para aquellos que no están cumpliendo las normas. So what I want to consider here is the fact that nations travel across the world have entirely shut down. The economies have been shut down in this period of COVID-19. Y lo que observamos es que las economías alrededor del mundo han clausurado completamente. And I want to say that we have to properly respect something that is a serious public health threat. Y quiero mencionar que probablemente tenemos que respetar
una amenaza seria a la salud pública. But look at what has happened here. Deliberate messaging has gone out to the public Pero in observa order como aquí se han enviado mensajes deliberados e intencionales al público en general to ensure that they comply. para asegurarse que ellos cumplan las normas. And if you question any of the massive shutdown or the cutting down on freedoms that we have Y as a si tú result of these actions, consideras cuestionar toda esta cuarentena y el toque de queda y el cierre de la economía o aún el hecho de perder nuestras libertades, si tú cuestionas esto, one of the difficulties is that you are told that you are someone who does not care about the health of others and that you will be part of increasing death numbers in your nation. la dificultad entonces es que vas a ser acusado de no ayudar a solucionar la situación de gravedad y que tú incrementas el riesgo de la muerte de los demás. Now, I want to protect those that are vulnerable, but we also need to protect freedoms and freedoms where we know that situations are safe. Yo quiero proteger a aquellos que están en una situación vulnerable, pero a la vez necesitamos proteger las libertades de la población en general. And what we see in the midst of this global pandemic, is a lot of very incoherent laws. Y lo que vemos en medio de esta pandemia global es una cantidad de leyes muy incoherentes. So in the United Kingdom, all our churches have closed. En el We are Reino not Unido, permitted todas to meet. nuestras iglesias tuvieron que cerrar. However, the government has kept open supermarkets, and now this week has said it wants to extend the opening hours on Sunday. Y sin embargo, nuestro gobierno ha mantenido abiertos los supermercados y ha dicho ahora que quiere extender las horas de operación de los supermercados al día domingo. So the churches are shut, the supermarkets are open. Entonces las iglesias están cerradas, sin embargo los supermercados están abiertos. The churches have been told you are not essential. Y a las iglesias les ha supermarket is dicho que no essential. son esenciales. And I think that this is a huge judgment on the church in the West. Y yo creo que esto es un juicio tremendo sobre la iglesia en Occidente. That we are not viewed as essential. Que no se nos ve como esenciales. When, as I said at the start, it is the church and her message to a nation that has the key to the restoration of the nation. Cuando en realidad, tal como lo dije al inicio, es la iglesia que tiene la llave para el bienestar de una nación. The church is our National Church of England voluntarily submitted to the government's proposals to close the churches and went beyond even what they asked. En el Reino Unido se sometió voluntariamente a la propuesta o la orden del gobierno de cerrar. At the Christian Legal Center, we are currently running a challenge with a number of ministers to say a first principle of the church in a nation is that we should be free to self-govern and that the state should not dictate how and when we do church. Y en este momento, como ministerio, nosotros estamos llevando adelante una propuesta concreta con ministros de la iglesia en Inglaterra de que la iglesia debe tener la autonomía de gobernarse a sí misma y no debe ser regida por el Estado. Of course, I think that the church should put in safe measures and protect those that are vulnerable Sin and not duda, do yo crazy creo risks.
que la iglesia debe instalar medidas protectoras y proteger a aquellos que son vulnerables. But when the church begins to be told by the state how you can sing, when you can pray, when you can open your doors, Pero it's a very el serious Estado, interference in religion. cuando el Estado comienza a dictarle a la iglesia cómo debe cantar, cuándo debe orar, cuándo puede abrir sus puertas, entonces entramos en una situación muy incorrecta. And so there's a massive in-principle issue here about the freedom of Christians to believe and to worship. Porque el principio es que debe haber la libertad para los cristianos de creer y de adorar. And I want you in Colombia and Latin America to translate that into your own situation. Y And yo to be- les to be invito a warned que and be ustedes aware. en Colombia y en Latinoamérica traduzcan este principio a su propio contexto. You see, for many years now, ministers in the United Kingdom, members of church congregations, but even ministers, what's been happening is if their sermons do not comply with the equalities agenda, and they are involved perhaps in some ways in schools, in terms of taking assemblies or ministering in schools, they may be told to no longer to go to the school or to change their sermons to qualify with the equalities agenda. Otherwise, Entonces, the si sermon is sucede not que fit for practice. ministro o aún un miembro de una congregación tiene alguna función adicional a su función congregacional en un colegio, por ejemplo, donde en el colegio está siendo capellán o alguna función de esta índole, entonces, si esta persona no está de acuerdo con la agenda igualitaria, entonces, y con la agenda de identidad de género, entonces muy rápidamente pierde su trabajo en el colegio a causa de sus convicciones. So these cases have been coming, but now the in-principle issue is that the state can tell the church how to function. The issue becomes very urgent. Y esto ya ha estado funcionando, esta situación, pero ahora el tema principal y el tema que tiene que ver con el principio fundamental que el Estado le puede dictar a la iglesia cómo funcionar, ya es una situación de mucha urgencia. You see, the church is essential because it ministers to body, mind, and soul. Y la iglesia es esencial porque ella ministra a cuerpo, mente y alma. And the government does not regard that the whole of a person as Y el the gobierno church no does. tiene en cuenta a la integridad plena de la persona. But where that a person's eternal destiny is as important as their mortal destiny. Pero el destino eterno de una persona es tan importante como su destino mortal. We also have a situation at the moment in the United Kingdom where the government has said and the church has agreed that there will be no marriages. Y también tenemos la situación en Inglaterra en este momento que el gobierno ha decretado y la iglesia lo ha aceptado que en este tiempo no va a haber nada de matrimonios, de bodas. So this does not have regard for the Christian men and women who are wanting to start their married life together during this period. Y esto no tiene respeto, esta ley no tiene respeto a las personas, hombres y mujeres cristianos que han decidido de unir su vida en matrimonio durante este periodo de tiempo. Because of the serious way in which they take purity and God's commands with regard to purity, they will not cohabit before marriage, but they are being prohibited for marrying. Y a causa de su convicción personal y su pureza individual de tomar en serio el mandamiento de Dios de no cohabitar antes del matrimonio,
pues ellos ahora tienen que abstenerse de poder vivir juntos porque no se pueden casar. And the greatest irony of all in this time is that yesterday in the House of Parliament, Y la ironía más grande de todas es que ayer en nuestro parlamento, Parliament voted for no fault divorce in our nation by 231 votes to 16. Only 16 people said no to this. el parlamento ayer hizo una votación a favor del divorcio sin causa y la votación fue ganada por ellos de 231 votos en contra de únicamente 16 votos de aquellos que se opusieron al divorcio sin causa. All you have to do is inform your spouse that you want a divorce. That's it. Ahora, todo lo que tienes que hacer es informarle a tu cónyuge que quieres divorciarte. Eso es todo. Within 6 months, you can be out. Y dentro de 6 meses ya estás libre. Easier to get out of my marriage than my pension. Es más fácil de salir de mi matrimonio que salirme de mi pensión, mi jubilación. Now, I want us to understand that this is happening during COVID-19, this bill. Y quiero que entiendan que esta ley fue decretada durante el periodo del COVID-19. Any possibility of lobbying MPs, making the arguments is severely reduced. Donde toda posibilidad de hacer lobbying con los miembros del Parlamento, con los congresistas, está muy reducido. So this is in this period when we are being told we need to save lives, we need to stay at home, we need to stay safe. Very dangerous laws for the fabric of society for freedom taking place. Que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que obedecer todas estas reglas del gobierno. The role of the church, the role of Christian Concern is to be vigilant and make sure that people know what is happening. La función de la iglesia y la función de Christian Concern es de ser vigilantes y de informarle a la iglesia en general y a la sociedad de qué es lo que está pasando en este tiempo. And I am saying to the men and women of Colombia, to the Christians in Colombia, that you must understand what is coming and that you must resist these things in every sphere where you have influence. Y quiero decirle a los hombres y mujeres de Colombia, a los cristianos en Colombia, que tienen que entender lo que se está avecinando y tienen que resistir esto en todas las esferas de la sociedad. You must uphold laws and make laws that uphold marriage between one man and one woman. You must not lessen those laws. You must make them more and more firm whilst you can. Ustedes tienen que afirmar las leyes que dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No deben debilitar estas leyes, sino más bien afirmarlas. You must build a movement. You are building a movement. Y necesitan levantar un movimiento. And this is gospel work. It's gospel truth. Y esta If we lose the family, we lose the gospel. Esa es la verdad del evangelio. We lose the gospel. We lose the gospel. God's building block. Cuando Righteousness exalts el a evangelio, people. perdemos el fundamento principal que Dios nos da para construir. Righteousness exalts a people and sin is the reproach. La justicia exalta una nación, pero el pecado es su caída. And let's now look at a couple of the next image, please, Priscilla. We have now, let's just have a look at some of the images of the past couple of weeks. We have there in America, President Trump and the Bible outside the church that's been much spoken of, and also George Floyd with the Bible. Y quiero mostrarles ahora algunas imágenes de los últimos días que se han estado viendo
como por ejemplo Donald Trump, que está levantando la Biblia, o también George Floyd aquí levantando la Biblia. I think what's interesting is that we went from our news being entirely dominated by COVID-19 to a moment when we saw the scenes of the death of George Floyd totally changing the media saturation. Y me parece muy interesante observar que nuestros medios estaban 100% dominados de las noticias del COVID-19 hasta que estas noticias fueron reemplazadas en su totalidad con todas las noticias acerca de la muerte de George Floyd y de las protestas que le siguieron. And then we see mass protests all across the world, in America, in the United Kingdom, across the West, in major cities, and indeed, in London, we've seen the defacing of the statue of Churchill, the statues being thrown into rivers, and our London mayor saying visto ahora en Inglaterra, en Estados Unidos, en gran parte de Occidente, todas estas protestas donde las estatuas de hombres como Winston Churchill aquí fue difamada, o incluso monumentos, estatuas tirados a los ríos. And we also have the Mayor of London saying today that 60 statues need to be taken down. Y también hoy se está diciendo en Inglaterra que 60 estatuas o monumentos deben ser removidas a causa de esta temática. Suddenly, the whole of history is viewed through the eyes of this moment, our moment in history, and to actually try and question a narrative, you are immediately labeled as racist or hateful. Y si tú cuestionas estas dinámicas que están sucediendo ahora en las protestas o algunas de las temáticas que se proponen ahí, de una vez se te tilda como racista o como una persona de odio. Now, we all agree that a policeman, no matter what a person has done, a policeman holding down a man on his neck is a terrible thing. Y seguramente todos estamos de acuerdo que un policía que somete a otra persona con su rodilla en el cuello de la otra persona y la trata de esta manera es una cosa horrible. We have to also agree that the looting and tearing down of shops and of statues is not a good thing. Y también tenemos que estar de acuerdo que el hecho de vandalizar a los mercados, a las tiendas, a los estatuas que tenemos en nuestras naciones tampoco es una cosa buena. But you see, what has been ignited we've had COVID where people were locked down, and then suddenly something has been ignited. Que las personas estaban todos encerradas en cuarentena a causa del COVID-19, y dentro de esta situación algo se prende y se enciende. And what is the answer when people are looking for justice? ¿Y cuál es la respuesta cuando las personas están buscando la justicia? In whom is the root of all justice? ¿En quién se encuentra la raíz de toda justicia? In God, who sent his only son to die for each one of us, that he might do justice on the cross for our sins. En Dios, quien envió a su Hijo unigénito para que haga justicia por nosotros y muera en la cruz por nuestros pecados. Now, I'm going to take us through what it says on the Black Lives Matter website. Y ahora les voy a llevar por las temáticas que están en la página web del movimiento que se titula Black Lives Matter, o Las Vidas Negras Valen. To show what their ideology is, to show what the ideology is.
para mostrar cuál es la ideología de ellos. Now, please don't hear me wrong. This is the organizers, not all the people on the streets who are following a movement, wanting justice, saying something is wrong. They're crying out for answers, for justice, for help. Por favor, no me In malentiendan, response to porque being lo que lost. estoy compartiéndoles ahora es de los organizadores, de los que están detrás de este movimiento. No me estoy refiriendo a todas las personas que están en las calles y que están clamando por justicia. So what they believe, the first slide on what they believe, we are guided by the fact that all Black Lives Matter, regardless of actual or perceived sexual identity, gender expression, economic status, ability, disability, religious beliefs or disbeliefs, immigration status or location. We make space for transgender brothers and sisters to participate and lead. We are self-reflexive and we do work required to dismantle cisgender privilege and uplift Black trans folk. We build a space that affirms Black women and is free from sexism. We practice empathy. We dismantle, now I want to, perhaps Florian, you can speak to this one. We dismantle the patriarchal practice that requires mothers to work so that they can mother in private even as they participate in public justice. So they want to dismantle patriarchal practice and they want to disrupt the Western prescribed nuclear family structure. Entonces, so perhaps, Florian, if you just, yeah. Pueden ver aquí los diferentes puntos que la doctora Andrea ha leído, estaban en su pantalla en español, y ella pide que profundicemos un poco en este primer punto de la diapositiva actual, donde habla acerca de que hay la propuesta concreta de esta organización titulada Black Lives Matter, de desmantelar la familia nuclear que ha sido el fundamento de la sociedad en Occidente por tantos siglos. So this is what I want to say. What we've had in the last 50 years, 60 years in the West is a moving away from biblical principles across the West in Europe and in America to a secular humanist vision of society. En los últimos 50, 60 años es que en el Occidente, en Europa, en Norteamérica, nos hemos alejado de los valores tradicionales de la familia y de la sociedad para adoptar estos valores humanistas para nuestra sociedad. In the last 5 years in the United Kingdom, we've had total confusion around Brexit and our involvement in the European Union. Y en los últimos 5 años hemos tenido una confusión total en Inglaterra acerca del Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Last year, all we heard in the United Kingdom was Brexit. Brexit, Brexit, Brexit. Y el año pasado, lo único que se escuchaba en Inglaterra era la palabra Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Todo el tiempo Brexit. No more Brexit, now COVID. Y ahora no más Brexit, ahora COVID. Next, Black Lives Matter. Y después, Black Lives Matter, la vida negra vale. And what all of these things demonstrate is a confusion and a hurt and a lostness from the top governance of society, from the government now to the masses. You have confusion because they have nothing, they do not know what they believe in. Y lo que esto representa es una confusión total desde la cima del gobierno hasta ahora todo el pueblo en general, donde hay una confusión total y no saben qué realmente es lo fundamental. And we have to understand that when a movement is based on wanting to smash
the patriarchal unit of the family, that is something that is not moving towards God ultimately, even though many in it will be hurting a great deal, and we need to serve them justice and speak truth into this situation. Y cuando hay una organización que propone desechar el modelo tradicional de la familia, necesitamos entender a la vez que entonces este movimiento no nos está llevando más cerca a Dios. Y quiero decir a la vez que los que están dentro del movimiento y son parte de él, muchos de ellos están en mucho dolor y experimentando situaciones de injusticia, y sí debemos atenderlos y escuchar su clamor por justicia para ayudarles. You see, true justice is found in the knowledge that each one of us, whatever our skin color, is made in the image of God. Y la justicia And to really verdadera la recognize that. encontramos en la realidad de que todo y cada uno de nosotros estamos hechos a la imagen de Dios sin importar nuestro color de piel. So let me show you what we have lost in the United Kingdom very quickly. Quiero mostrarles ahora esta situación tan diciente del Reino Unido. When the Queen came to the throne 67 years ago, she promised to maintain the laws of God and the true profession of the gospel. Cuando la And she- reina ascendió al trono hace 67 años, ella juró y prometió de sostener el gobierno de Dios en fe, la fe en Dios. And she was presented with the Bible, and within the heart of our governance, she was told that the Bible was the lively oracles of law and great wisdom. Y ella fue, a ella se le fue entregada una Biblia, y se le dijo a la reina entonces que el corazón de la justicia está en las leyes contenidas en esta Biblia. Since she came to the throne, what we have seen is this. In 1952, abortion was illegal. Today, it is legal up to 24 weeks. Y desde que ella ascendió al trono hasta el día de hoy, en el año 1952 el aborto era ilegal. El día de hoy el aborto es legal hasta la semana 24 de la gestación del bebé. And up to birth for babies with disability. Y para bebés que se les predice una discapacidad, se les puede abortar hasta el momento del nacimiento. When she came to the throne, only 4.8% of babies were born outside of marriage. Today, it is 46%. Cuando ella ascendió al trono en el 52, solo el 4.8% de los niños nacieron fuera del pacto matrimonial. Hoy en día es el 46%. When she came to the throne, there were 33,000 divorces. Today, there are 120,000 divorces every year. And now, from yesterday, we have no-fault divorce. Cuando ella ascendió al trono, había 33,000 divorcios al año. Hoy en día son 119,000 divorcios al año. Y a partir de ayer, con la nueva ley, no sabemos hasta dónde se va a disparar. In the United Kingdom, the COVID-19 deaths have been 40,000. En el Reino Unido, la muerte a causa del COVID-19 han sido alrededor de 40,000 personas. And the whole of our society shuts down. But we have abortions every year of 205,000. Pero tenemos un aborto todos los años, una cantidad de 205,000 bebés muertos. And let's look at the abortion statistics across the world. 18.2 million abortion statistics. Y si observamos la estadística mundial del aborto, vemos 18.2 millones de abortos cada año en el mundo. 41.9 million every year. Abortions, 41.9 million abortions. And the world is not shut down.
41.9 millones de abortos en el año, durante el año 2019, cuando no había cuarentena. And so far in COVID-19 deaths across the world have been 393,000, and the whole of the global economy has been shut down. People have been sent into their homes. Y entonces ahora comparamos estos números de cerca de 400,000 muertos comparado a tantos millones de bebés muertos, y aún en el periodo de la cuarentena del año 2020, 18 millones. What our government has also done during this period is extend abortions to the home. Y lo que And nuestro although- gobierno también ha hecho durante este tiempo de la cuarentena es que ha extendido y ha llevado el aborto a las casas. So as we have seen, divorce made the beginnings of divorce being made easier. So now we have a situation whereby you can ask for abortion pills to be sent to your home so that women self-abort. This has happened during COVID. Y durante el COVID-19 y la cuarentena, vemos cómo pasó la ley de hacer los divorcios ahora sin ninguna causa, y además que durante la cuarentena se lanzó el proyecto de enviar las píldoras de aborto a los hogares para que las mujeres puedan practicar por medio de la píldora su propio aborto. So the abortion industry said they needed access to 44,000 abortions during the first 3 months. Sorry, it was 12,000 abortions during the first 44,000 women were expected to seek abortion during the first 3 months of COVID, of lockdown. La industria del aborto dijo que necesitan a 44,000 mujeres en Inglaterra que buscan tener un aborto durante los primeros 3 meses de la cuarentena. When and we bear in mind deaths from COVID are 40,000. Y por favor recuerda que en Inglaterra las muertes a causa del COVID han sido 40,000. We know that now this law is changed, it will be very hard to reverse that law. We are challenging this. The Christian Legal Center is challenging this. Y sabemos que va a ser muy difícil deshacer esta ley, pero como centro cristiano legal estamos desafiando esta ley en la actualidad. So life is not protected at the very beginning. Así que la vida no se protege en el mismo inicio. So while we are distracted with COVID-19 and demonstrations, life is not protected at the beginning. And then life is not protected at the end, we have another case. Y mientras estamos siendo distraídos con el confinamiento por causa del COVID-19 y las protestas que ahora hay en las calles, la vida está siendo desprotegida en su puro comienzo y también está siendo desprotegida hacia su final. So last week, a judge ordered that a man who said he no longer wanted to live in February because he did not want to have a colostomy bag, that he should not be giving life-saving treatment, when in fact he changed his mind before when he in an emergency situation, but the judge did not respect that. Entonces la semana pasada se declaró una sentencia de parte de un juez que un hombre de 34 años de edad tiene el derecho de morir porque ya no quiere vivir con la bolsa de colostomy, o sea, de un bypass en su intestino grueso. Ya no quería vivir con esta condición. Pero en el momento de emergencia, este hombre de 34 años cambió su mente. Sin embargo, el juez no había hecho provisión para un cambio de mente de esta persona. We are seeking a review of this decision. Y nosotros estamos buscando que se revise esta sentencia judicial.
During this period as well, we have a situation whereby defences to sexual crimes are gaining traction, such as a rough sex defence in cases of rape, consensual rough sex. So we have this situation coming through again, where because of the sexual situation that we have in our nation, the chaotic sexual situation in our nation, the freedom between people, and the more and more extreme practices, you can run a defense of rough sex. Y a causa de todo nuestro desorden moral en la sociedad, ahora se están cuestionando y cambiando los estándares morales en nuestra sociedad y no se está juzgando en este caso en la pantalla un caso de sexo forzado. No se está considerando para traerlo ante la corte por temor de que entonces puede haber demasiados casos de esto. And we also are seeing during this period of lockdown moves in Parliament to ban so-called conversion therapy. So to say that people that want to move from unwanted sexual behaviours, unwanted same-sex attraction, that this practice should be entirely shut down. Y también nuestro Parlamento está moviéndose en dirección de hacer una ley donde se prohíbe por completo la terapia de conversión, donde personas que no quieren tener más un comportamiento sexual, por ejemplo, homosexual, pueden recibir esta terapia, pero la idea ahora en el Parlamento es que esta terapia sea completamente prohibida. So the churches have been closed in this Entonces period. las iglesias se han cerrado. But laws that are anti-family, anti-freedom, anti-life have been passed. Pero las leyes it's que been están very en hard to contra de la resist because we've familia all y en contra de la libertad y en contra de la vida, estas leyes se han aprobado. But what we also have is the Muslims in our nation issuing a broadcast to prayer, a call to prayer on our radio and TV stations. Pero lo que también tenemos en nuestra nación de Inglaterra es que los musulmanes en la radio pública están transmitiendo el llamado a la oración musulmana. And we also have a situation today, we have heard 2 councils are asking for the call to prayer to go out after COVID, to continue to go out. So they've used COVID to begin a public broadcast, and now they want it to continue. Y también hemos escuchado ya de 2 consejeros que ahora están demandando que este llamado a la oración musulmana en la radio pública continúe aún después que termine la pandemia del COVID-19. Entonces, ellos se han aprovechado del COVID-19 para iniciar un llamado a la oración que después lo quieren mantener en la radio. Church bells closed, call to prayer open. Las campanas eclesiales no deben sonar, pero el llamado musulmán a la oración está abierto en la radio pública. And a major mosque to open in Leicester Square in the heart of London. Y en el centro de Londres, en Leicester Square, se va a abrir una mezquita principal. So, wonderful ladies and gentlemen of Colombia, that's a little snapshot of this moment in the United Kingdom. Damas y caballeros en Colombia, esto es un vistazo general de la situación de Inglaterra en este momento. The state of our nation, how laws have come in under an emergency situations when there is distractions everywhere, laws that gut life and family
and God's purposes are being passed. Y en el momento de distracción, donde todo el mundo estaba enfocando su atención en otros temas, en estos momentos se han traído las leyes en contra de la vida, en contra de la familia y en contra de los propósitos de Dios, mientras nadie se estaba dando cuenta. Now I'm going to pass to my colleague, Roger Kiska, who will then take a closer look at the legal backdrop on this. Y quiero ahora darle la palabra a mi colega Roger Kiska, que va a revisar un poco más el trasfondo legal de todas estas situaciones. Well, first of all, it's really an honor to be with you in Colombia, Dominican Republic, other parts of Central America, from here in my living room in Central Europe. Quiero decirles que para mí es un privilegio de acompañarles a ustedes en Centroamérica, en Suramérica, en la parte latina de las Américas, desde mi sala aquí en Europa Central. Now, I'm aware that many of you are leaders of churches, of organizations, and lawyers. So I want to speak to you today about international law. Consciente de que muchos de ustedes son líderes en sus iglesias, son pastores congregacionales, y quiero hablarles a ustedes algo de la ley internacional. So here are some examples of cases that you may have heard of. In 2006, ejemplos de casos que ustedes posiblemente han escuchado. So in 2006, following a challenge by activist Monica Roa, the Constitutional Court of Colombia legalized abortion in the cases of rape, incest, fetal abnormality, or where the life or health of the mother was threatened. En el 2006, después de una demanda de la activista Mónica Roa, la Corte Constitucional de Colombia legalizó el aborto en los 3 casos de abuso o más bien violación, incesto o una anomalía mortal o una anomalía que está amenazando la vida de la madre. So your court in Colombia reasoned that international law, and in particular the views of the United Nations, ECOSOC, and its subsidiary treaty monitoring bodies dictated that they do so. La Corte había razonado que la ley internacional y en particular la perspectiva o la interpretación de las Naciones Unidas, ECOSOC y sus tratos subsidiarios que monitorean estos temas, dictaban que debían tomar aquella decisión. Another case, in 2012, in the Atala case versus Chile, the Inter-American Court of Human Rights shredded the principles of national sovereignty and subsidiarity to create legal norms to recast the natural family into the LGBT image. En el año 2012, en el caso Atala versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deshizo el principio de la soberanía nacional para crear nuevas normas legales y reformar la familia natural a la imagen de LGBT. Now, closer to home for Andrea and I, just recently in 2019, the Parliament of the United Kingdom, relying on a non-binding review of Northern Ireland's pro-life laws by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, took the unprecedented step of requiring Northern Ireland to adopt, as statutory requirements, every single pro-abortion recommendation of the committee. En el año 2019, dice él, más cerca a la situación de Andrea y su propia situación, porque tiene que ver con el Parlamento del Reino Unido, que se confió en una revisión de las leyes pro vida de Irlanda del Norte. Entonces, esas leyes fueron revisadas por un comité de las Naciones Unidas a causa de eliminar la discriminación contra las mujeres, y por lo tanto el Parlamento tomó el paso
El paso, se me olvidó la palabra, pues paso por primera vez requiriendo que Irlanda del Norte adopte como requisito estatutario cada recomendación pro abortista de este Comité de Naciones Unidas. So now, using these cases as a backdrop, what I would like to do to discuss with you today is how the international institutions have been commandeered by activists and how domestic powers like the Colombian Constitutional Court and the Parliament in the UK have weaponized international law to put in place agendas antithetical to Christian values. Y usando estos casos particulares como fondo, quiero discutir con ustedes hoy cómo las instituciones internacionales han sido comandados por activistas y cómo los poderes domésticos, como por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia o el Parlamento del Reino Unido, han tomado leyes internacionales como armas para institucionalizar valores antiteístas y anticristianos. So, colonialism, traditionally being the imposition of a European culture and its values onto another nation, has in recent years taken on incredibly negative connotations. El colonialismo, que tradicionalmente se ha interpretado como la imposición de la cultura europea y sus valores sobre otra nación, en los años recientes ha recibido una connotación increíblemente negativa. So too has the term neo-colonialism, which is defined as the use of capitalism, globalization, cultural imperialism, and conditional aid to influence a developing country. De la misma manera, se ha tratado al término de neocolonialismo, el cual está definido como el uso del capitalismo, de la globalización, de la cultura imperialista y la ayuda condicional para influenciar a un país en vía de desarrollo. So in essence, neocolonialism is to put a developing country into a relationship of dependence, subservience, or financial obligation to the neocolonial's power. En esencia, entonces, el neocolonialismo es el hecho de poner una nación en una relación de dependencia, de servitud o de obligación financiera al poder neocolonialista. My point is this. I would argue that the powers pushing radical change in Latin and South America in relation to issues like abortion and sexual orientation are no different than neocolonialist powers. Y yo propongo el argumento que los poderes que están impulsando el cambio radical en Latinoamérica en relación a temas como el aborto y la orientación sexual no varían en nada de los poderes neocolonialistas. Now, these international forces are using conditional funding, moral shaming, and promises of future gain to enact seismic cultural change in your countries. Estos poderes están usando el dinero condicional, la vergüenza moral y las promesas de una ganancia futura para ejercer un cambio cultural de dimensiones sísmicas. Now, there's really several reasons why they've been so successful in doing so. Hay diferentes o varias razones por qué ellos han tenido tanto éxito en esta dirección. Now, one of those reasons is simply that the marketing of change by these forces has been ingenious. Una de las razones, sin duda, es porque el mercadeo de este cambio por medio de estas fuerzas ha sido ingenioso. They sell their agendas with shiny and exciting terms like human rights and progressiveness. Ellos promueven sus agendas con términos tan brillantes y emocionantes como derechos humanos y progresivismo. They use every effort to make existing norms promoting family stability, the sanctity of human life, and Christian morality appear to be backwards
out of step with Western culture, patriarchal, and oppressive. Ellos hacen todo esfuerzo para que las normas existentes que promueven familia, estabilidad, lo sagrado de la vida humana y la moral cristiana, que aparezcan atrasados, anticuados y no alineados con la cultura occidental. Los hacen parecer patriarcales y opresivas. Now, more than this, the international institutions and even those in the political class in your country are courted by the best and most progressive universities in America, England, and elsewhere in Europe. Y más que eso, estas instituciones internacionales y aún aquellos en la clase política doméstica están siendo cortejados por las mejores y más progresivas universidades en Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares en Europa. Now, more often than not, they're given generous scholarships and then internships with liberal organizations so that by the time they finish their education, they're solidly part of the liberal establishment. Ellos reciben becas generosas y después internships con las organizaciones liberales, o sea, tiempos de práctica en las organizaciones liberales para que en el tiempo donde ya terminan su educación son parte sólida del establecimiento liberal. Now, it's important to know that it's not always been this way. Pero es importante saber que no siempre ha sido de esta manera. Following the atrocities of 2 world wars, seeing the genocidal effects of National Socialism and fascism, people of goodwill from different cultural, political, and legal backgrounds from regions around the world got together to discuss how they could wrestle despotic authority away from governments and empower the individual with fundamental human rights, as well as social and cultural rights. No siempre ha sido de esta manera. Después de las atrocidades de 2 guerras mundiales y viendo los efectos del genocidio, del nacionalsocialismo y del fascismo, las personas de buena voluntad de diferentes trasfondos culturales, políticos y legales de diferentes regiones de alrededor del mundo se reunieron para discutir de cómo se podría quitar la autoridad despótica o déspota de los gobiernos para empoderar al individuo con derechos humanos fundamentales, así como con derechos sociales y culturales. In December 1948, in Paris, the General Assembly Resolution 217A was declared. You may know that as more commonly the Universal Declaration of Human Rights. En diciembre de 1948 en París, la Asamblea General declaró la Resolución 217A, que más comúnmente se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. That declaration wasn't legally binding. It was just an aspirational document. Esta declaración no fue un decreto legal, sino fue aspiracional. So a few years later, the United Nations gave this aspirational goals of the Declaration of Human Rights legal force by adopting the principles of the Declaration into the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Cultural, and Social Rights. Unos años más tarde, las Naciones Unidas le dieron a estas metas aspiracionales de la Declaración de los Derechos Humanos una fuerza legal al adoptar los principios de la declaración en el Pacto Internacional o el Tratado Internacional acerca de los derechos civiles y políticos y el Tratado Internacional acerca de economía, cultura y derechos sociales. Now, the United Nations lived and died by 2 corresponding principles, those being respect for national sovereignty and respect for the principle of subsidiarity. Las Naciones Unidas vivían y morían
por dos principios correspondientes: el respeto por la soberanía nacional y el respeto por el principio de la subsidiariedad. Now, international law was meant to create a floor for basic rights, but not a ceiling. That was up to the individual countries. La ley internacional debía darle un fundamento para los derechos básicos, pero no un cielo raso, porque este estaba a cargo de los gobiernos nacionales. So, importantly, it was not the job of the United Nations to create norms apart from those which were thoroughly vetted, debated, and agreed upon by the sovereign nations who came to New York and Geneva to adopt resolutions, treaties, and other international legal instruments. No era el trabajo de las Naciones Unidas de crear normas aparte de aquellos los cuales fueron de manera profunda debatidos y acordados por las naciones soberanas que llegaban a Nueva York y Ginebra para adoptar ciertas resoluciones, tratados y otros instrumentos legales internacionales. Now, at this same time, just after World War II, in September 1946, Winston Churchill delivered a famous speech in Place Kléber in Strasbourg calling for the creation of a United States of Europe. En septiembre de 1946, o sea, en el mismo tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dio su famoso discurso en Place Kléber en Estrasburgo, llamando por la creación de los Estados Unidos de Europa. Now, that vision would come to fruition with the creation of the Council of Europe. Y esta visión se iba a hacer realidad con la creación del Concilio de Europa. So soon after that, the European Convention on Human Rights was drafted, which more times than not mirrored the International Covenant on Civil and Political Rights. Y poco después se hizo el borrador de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que en su gran mayoría era un reflejo del Tratado Internacional acerca de derechos civiles y políticos. The Council of Europe also created a permanent human rights court in Strasbourg to ensure compliance with the convention called the European Court of Human Rights, which still is active today. Y el Consejo Europeo también creó una Corte Permanente de Derechos Humanos en Estrasburgo para asegurar que se cumpla la convención que se titula la Corte Europea de los Derechos Humanos. Now, the same Council of Europe also adopted the European Social Charter, which largely mirrored the International Covenant on Economic, Cultural, and Social Rights. Este mismo Consejo Europeo también adoptó la Carta Europea Social, que en gran parte refleja el Tratado Internacional acerca de economía, cultura, derechos en economía, cultura y sociales. That document calls for a living wage, respect for the integrity of the family, health and safety in the workplace, and the right to freely associate. Este documento demanda un salario viviente, respeto por la integridad de la familia, salud y seguridad en el lugar de trabajo y el derecho de asociarse de manera libre. Robert Schuman, who in fact was an incredibly devoted Christian and two-time Prime Minister of France, became the architect of the European coal and steel community. Y Robert Schuman, un cristiano profundamente devoto y a la vez en dos oportunidades primer ministro de Francia, se convirtió en el arquitecto de la Comunidad Europea del acero y el carbón. Now, that community is in essence, or was in essence, an intergovernmental body which married the economic interests of 6 European nations, which only years earlier had been at war together. Este cuerpo gubernamental fundía
los intereses económicos de 6 naciones europeas que apenas unos años anteriores habían estado en una condición de guerra los unos contra los otros. His idea was that having shared economic interests would prevent any future world wars. Su idea era el hecho de tener intereses económicos compartidos podría prever o prevenir cualquier guerra mundial futura. Now, that idea quickly grew, and today we know the European coal and steel community by a different name, that being the European Union. Esta idea creció rápidamente y hoy conocemos la Comunidad Europea del Acero y el Carbón por un nombre diferente. Este nombre es la Unión Europea. Now, across the Atlantic Ocean, on your side of the Atlantic Ocean, on the 22nd of November 1969, the American Convention on Human Rights was signed, coming into effect in July 1978. Al otro lado del Océano Atlántico, quiere decir al lado americano, el 22 de noviembre de 1996, la Convención Americana de los Derechos Humanos se firmó, entrando en efecto en julio de 1978. Now, Colombia became a party to the convention in 1973 and ratified the first protocol in October 1997. Colombia se convirtió como parte de la convención en 1973 y ratificó su primer protocolo en octubre de 1997. Taken on its own, the convention is a truly inspiring and beautiful document. Por sí solo, esta convención verdaderamente es un documento inspirador y hermoso. It is unique in international law in that it specifically notes that life should be protected from conception, so it's a very pro-life document. Es particular en la ley internacional en que específicamente denota que la vida debe ser protegida desde la concepción. O sea, es un documento específicamente a favor de la vida, pro vida. The convention, in its truest sense, is a child of Christian Latin America. Esta convención, en su esencia más pura, es un hijo de Latinoamérica cristiana. So we got to ask the question, where did it all go so wrong? Entonces debemos preguntarnos en qué momento se desvió tan gravemente. Now, while these institutions began with the best intentions possible, over time they became controlled by permanent civil servants and administrators. Mientras estas instituciones comenzaron con las mejores intenciones, a lo largo del tiempo se fueron controlados por siervos públicos, servidores públicos permanentes y administradores. Now, often these individuals attended the same universities, held the same globalist and liberal beliefs, and had connections to the same NGOs and campaigning organizations. Muchas veces estos servidores públicos y administradores habían ido a las mismas universidades, tenían las mismas creencias globalistas y liberales y tenían conexiones a las mismas organizaciones no gubernamentales y organizaciones de campañas. So just some examples from the UK. Go ahead. Entonces, algunos ejemplos del Reino Unido. In the UK, for years, one of the leading managers of Ofsted, now Ofsted is the body that inspects schools to ensure they comply with quote-unquote British values, was previous to his government position one of the heads of Britain's most powerful LGBT lobby groups called Stonewall. En el Reino Unido, por muchos años, el gerente principal de Ofsted, que es la organización que inspecciona los colegios para asegurarse de que ellos están de acuerdo con los valores británicos. Este hombre, previamente a su posición en el gobierno, fue uno de los líderes más poderosos del grupo de lobby
más fuerte llamado Stonewall, grupo de lobby de LGBT, derechos LGBT. So you have an LGBT activist, in essence, dictating to schools what they can and cannot teach. So you can imagine what was being presented to kids. En otras palabras, había un activista de la LGBT que estaba dictando qué se le puede enseñar o no enseñar a los niños en los colegios. Now, in another instance, one of the civil servants of the Department for Health responsible for changing the abortion regulations to allow do-it-yourself home abortions, which is what Andrea talked about not too long ago, is concurrent to her government job, also an employee of Mary Stopes UK, a leading abortion provider. Otro ejemplo donde uno de los servidores públicos del Departamento de Salud en Inglaterra, la cual es responsable por el cambio de las regulaciones o leyes que permiten ahora el aborto autónomo en casa, del cual nos habló Andrea hace unos minutos atrás. Esta servidora pública tiene simultáneamente a su trabajo en el gobierno un empleo en la organización Mary Stopes, que es el proveedor principal de abortos en el Reino Unido. So Mary Stopes, as a result, literally has direct access and influence over an entire government department. Y por consecuencia, la organización Mary Stopes tiene influencia directa sobre todo un departamento gubernamental. So I say this with sarcasm. It is really, really amazing what you can do when you don't care about rule of law, transparency, or democratic principles. Y digo esto con sarcasmo, que realmente es asombroso lo que puedes lograr cuando no te importa la ley, la transparencia o los principios democráticos. Now, more than just the civil servants, the institutions themselves have become political creatures. Y no solo los servidores públicos, sino las mismas instituciones se han convertido en creaciones políticas. The Inter-American Court of Human Rights has adopted a pro hominem approach to judicial activism. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha adoptado un acercamiento titulado pro hominem al activismo judicial. So that means the court interprets the convention as a living and evolving document and, in essence, rewrites and reinterprets the convention using other treaties and soft law to do so. Y esto significa que la Corte interpreta la convención como un documento vivo y evolucionando y, en esencia, reescribe y reinterpreta la convención usando otros tratados o otras leyes. So essentially, you have a beautiful Christian document being hijacked and modified by the courts to mean something completely different. En esencia, se tiene un documento cristiano muy valioso que está siendo atacado y desmantelado por las agendas opuestas. Now, the agencies of many of these international institutions have also gone into business for themselves in reinterpreting treaties and conventions. Las agencias de muchas de estas instituciones también han entrado a representar sus propios intereses reinterpretando tratados y convenciones. One of the more notorious examples happened in a place called Glen Cove on Long Island in 1996 in New York State. Y uno de los ejemplos más notorios sucedió en 1996 en un lugar llamado Glen Cove en Long Island, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. So when it had become clear to activists that they would not be able to create a clear right to abortion within any binding UN document because of the staunch opposition by national governments during the treaty and convention drafting processes, a conference was convened by the Center for Reproductive Rights, an abortion provider, and paid for by several UN agencies. Cuando llegó a ser claro a los activistas
que ellos no podían crear un derecho claro al aborto dentro de un documento legal de las Naciones Unidas a causa de la oposición fuerte de los gobiernos nacionales que experimentaron durante el tratado y durante la deliberación acerca del tratado y de la convención. Entonces, una conferencia fue convocada por el Centro de Derechos Reproductivos, que es un proveedor de abortos, y fue pagado por varias agencias de las Naciones Unidas. Now, that meeting brought together activist representatives from the various treaty monitoring bodies and UN agencies and created a strategy to enforce a right to abortion that didn't really exist. Y esta convención unió a los diferentes activistas representantes de los diferentes cuerpos que supervisaban los tratados y de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, y ellos crearon una estrategia para enforzar el derecho al aborto que realmente no existía antes. So step one of that strategy was to ignore what the nations had actually said and to reinterpret all of the treaties to include a right to abortion. El paso 1 de esta estrategia fue de ignorar lo que las naciones soberanas habían dicho y de reinterpretar todos los tratados para incluir un derecho al aborto. Now, step two was to, at every possible moment, use their in-country review system to hammer home this newly fabricated right to abortion. El paso número 2 fue que en todo momento posible, ellos usaron su sistema de supervisión en los diferentes países para declarar a voz en cuello este nuevo supuesto derecho al aborto. The belief was that repetition, that this is in fact a right, would lead to customary international law. And despite the fact that this was in essence a crime against democracy, they thought that repetition would give it a sense of legal legitimacy. La creencia era que la repetición de su argumento iba a llevar a una ley internacional y que lo que en esencia era un crimen contra la democracia le iba a dar un sentido de legitimidad legal. Now, to their credit and to our dismay, their strategy has worked brilliantly, as we have seen with the Roa case in Colombia and abortion in Northern Ireland. Y lamentablemente su estrategia ha funcionado de forma brillante, como hemos visto con el caso de Roa en Colombia y el tema del aborto en el norte de Irlanda. That leads me to my final concluding remarks for this part of the lecture, and that is, what can we do about the current situation? Y esto me lleva ya a mi conclusión para esta parte de mi exposición, y eso es, ¿qué podemos hacer acerca de la situación actual? I would make the following points in that regard. Quiero presentar los siguientes puntos al respecto. Number one, fight back at every possible moment against the authority of UN committees. The only power they have is that which we allow them to have. El punto número 1 sería luchar en contra de la autoridad de los comités de las Naciones Unidas en todo momento posible. These committees have no actual political or legal mandate to do any of the things they're doing, and they need to be stopped. Estos comités realmente no tienen ningún mandato legal y deben ser detenidos. Number two, be as active as humanly possible in engaging these institutions. Número 2, sé tan activo como sea humanamente posible en confrontar estas instituciones. The activist civil servants and campaigning groups have been far too comfortable and too entrenched for too long.
Estos servidores públicos, activistas y grupos de intereses han sido muy cómodos y muy enraizados por demasiado tiempo. Now, there are still people of goodwill, and among them many Christians within these institutions. Todavía hay personas de buena voluntad y entre ellos también muchos cristianos dentro de estas instituciones. We need to get to their ear and begin the process of wrestling back the ground we have lost. Nosotros necesitamos captar la atención de ellos y comenzar el proceso de luchar y retomar el terreno que hemos perdido. Number 3, whenever possible and wherever possible, place your people into strategic positions. Número 3, siempre cuando sea posible y donde sea posible, coloca tus personas en posiciones estratégicas. If abortion and LGBT campaigners can take strategic positions within these institutions, why can't we? Si los activistas pro aborto y LGBT pueden tomar posiciones estratégicas dentro de estas instituciones, nosotros también lo podemos hacer. Number 4, fight, fight, and then fight some more. Número 4, lucha, lucha y después lucha aún más. Get involved in strategic litigation. Involúcrate en la litigación estratégica. Find laws that are susceptible to change and then go to the courts. Encuentra leyes que se pueden cambiar y entonces lleva los casos a la corte. At the same time, make sure you're defending good laws against legal challenges by our ideological opponents. Y a la vez asegúrate de defender las leyes buenas existentes en contra de los desafíos de parte de nuestros oponentes ideológicos. And number 5, the last one, make a fuss. Y finalmente, número 5, haz un alboroto. Every time an injustice occurs, or the rule of laws, or the rules are bent or broken to create new rights, do not stop sharing your outrage with the media, academic journals, and within the institutions themselves. Cada vez que ocurre una injusticia o que las reglas son dobladas o quebrantadas para crear nuevos derechos, no te detengas en compartir tu molestia con los medios de comunicación, las revistas académicas y dentro de las mismas instituciones. Now, if we are to be honest with ourselves, in many ways we are showing up to this fight 15 or 20 years late and a little out of breath. Si somos honestos, tenemos que reconocer que de muchas maneras estamos llegando tarde, unos 15 a 20 años tarde a esta pelea, y de hecho estamos ya agotados. But if we stay organized and on point, we will reclaim the ground we have lost and forge a better world in the Judeo-Christian tradition. It's not too late. Pero si nos mantenemos organizados y enfocados, entonces vamos a reclamar el terreno que hemos perdido y vamos a forjar un mejor mundo en la tradición judío-cristiana. No es demasiado tarde. I thank you for your time, and I'll pass it back to you, Florian. Muchas gracias por su tiempo y entregamos la palabra ahora a Alejandro, me imagino. Hola, Florian, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Andrea, a Roger y a todas las personas que nos han acompañado durante estas casi 2 horas. Tuvimos la compañía de personas de diferentes países de Latinoamérica e incluso de algunos países de Europa y de Norteamérica. Estamos muy, muy complacidos por la participación. Y bueno, yo quisiera hacer muchas preguntas, pero la verdad nos queda poco tiempo y quiero aprovechar a Paulo, que estuvo en contacto
con nuestros visitantes, con las personas que estuvieron atentos a la conferencia, para plantearles algunas preguntas a nuestros invitados, que como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, son invitados de lujo y debemos aprovecharlos al máximo. Paulo. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta, Florian, me ayudas a traducir, ¿verdad? Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo podemos pelear en contra de la pasividad de la iglesia? The question that is proposed right now is how can we fight the passivity of the church? It's a great question for Andrea, but her mic is muted at the moment. Sería una excelente pregunta para Andrea. Hello, am I back on? You're on. That's perfect. Yes. I switched machines. I switched machines midway. I'm sorry about that, everyone. If I had that mic muted. And I missed the question there. Could I have the question again? The question is, what can we do to fight the passivity of the church? Well, I think that the church has to understand the times, has to learn from nations that are further advanced in all of this. But I think that there's a sense in which if Black Lives Matter can put this many people on the streets seeking justice, we know that they are hungry for justice. And that is where the church needs to present a vision and a movement that can match it. That's the challenge. And the challenge is that's the first challenge, to understand the hunger of the people, the hunger of the people. Black Lives Matter puede colocar a tantas personas en la calle porque ellos están sedientos y hambrientos por justicia. Nosotros como iglesia necesitamos ver este potencial y esa necesidad y ofrecer opciones prácticas para alcanzar estas personas. We have to believe that speaking the gospel is power and that people will come to the gospel, people will believe. And I know that we've seen many, we have visions in the United Kingdom of many people turning to Jesus in Latin America at this time. Y sé que hemos visto esta situación y ha habido incluso visiones en Inglaterra acerca de muchas personas llegando al Señor Jesús en Latinoamérica durante este tiempo. I've now lost the sound. Y ella perdió conexión en este momento. Puede ser que no nos está escuchando. Ok, si quieres, Paulo, aprovechamos a Roger para hacerle otra pregunta a Roger mientras lo conectamos nuevamente con Andrea. Sí, esta es una pregunta para Roger. De acuerdo a la Biblia, uno puede ver que Dios no estaba muy de acuerdo con gobiernos globales, digamos, como... This would be a question for you, Roger, and we can see in the Bible that God was not very much in agreement with global governments. Parece que fuera peligroso para la humanidad. It seemed something rather dangerous for humanity. Entonces, ¿qué podríamos decir si la ONU, la Unión Europea fueron buenas ideas o qué pasó? And so the question is, do you think that the United Nations, the European Union were good ideas, or what happened there? It's a difficult question. It's like asking from a biblical perspective whether setting up the kingship of Israel was a good idea or a bad idea. It was something that people wanted. It had purpose, but ultimately it became corrupt.
Es una pregunta difícil de contestar y similar a la pregunta que si la idea de un rey para Israel era una idea buena o no. Era algo que el pueblo quería y fue institucionalizado, pero con el tiempo se volvió corrupto. Here is the real problem with globalism and this human rights talk. Y esto es el problema a fondo con el globalismo, todo el discurso de derechos humanos. The whole concept of human rights dialogue comes from Enlightenment philosophy, not from Christian principles. El concepto de este discurso actual de los derechos humanos viene del Enlightenment, que es una palabra que se me fue en este momento. Pablo, ¿me ayudas? Iluminismo. Iluminismo. Oye. La iluminación, ok. Sí, vino de la iluminación, busco en internet. Entonces no vino de valores bíblicos. So what we've seen as a result is the worst of utilitarian philosophy. That is that people believe they have every right, not just against the state, but against other individuals and beliefs, to have unlimited autonomy with no responsibility. Entonces hemos visto cómo las personas han llegado a creer que tienen el derecho de tener una autonomía sin límites. So where Christians say, love your neighbor, the human rights person says, love me, protect me, it's all about me. And that is not the Christian worldview, and that is subject to corruption. Donde la enseñanza cristiana dice, ama a tu prójimo, la enseñanza de la ilustración, Enlightenment, ya encontré, es la ilustración, dice, ámame, yo me amo a mí mismo, yo estoy en el centro para amarme a mí mismo. So in essence, and the last I'll say about this, and maybe Andrea wants to add something, but human rights dialogue is a golden calf. It is a false idol. Entonces, esa conversación de los derechos humanos realmente es el becerro de oro, es un ídolo falso. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta que nos hace por aquí Claudia Bravo, de Bogotá, Colombia. Dice, ¿podemos decir legalmente que el aborto se ha convertido en un genocidio y un crimen de la humanidad basado en el derecho internacional conocido como la Declaración de los Derechos Humanos? Y adicionalmente dice Claudia, ¿por qué los abortos aprobados por las Naciones Unidas contra estas leyes parece que nadie estuviera luchando contra ellas a nivel mundial, sino solo a nivel local? La pregunta, the question that has been proposed right now is the following. Can we say that abortion has become genocide and a crime against humanity based on the known international law, ICCPR, Human Rights Declaration, Convention to Prevent Genocide, etc.? Why are the UN-approved abortions against these laws? And it seems like no one is fighting them globally, but only locally. Roger, I think this is a good moment for you to talk about the One of Us campaign that we have been involved in, and the principles around that, and the arguments that we need to make across the world, and we certainly need to join in a global fight on this. And it would be amazing if Colombia, Latin America generally, would have their eyes on Europe to come and join in on that, to make the points that we seek to make in that case. Sería maravilloso que Roger podría hablar ahora acerca de la campaña actual que llevamos adelante en este sentido y en esta dirección. Y además, sería muy valioso y muy importante que Latinoamérica podría observar estos desarrollos en Europa, en Inglaterra, para aprender y estar prevenido o direccionado en este sentido. I'll talk about One of Us, and then I'll go back to the specific question after that. One of Us was a European citizen
initiative. So it was an effort within the European Union to raise signatures to change the laws on abortion at the European level. Quiero primero hablar del movimiento One of Us, traducido uno de nosotros, y después quiero volver a referirme directamente a la pregunta que se ha hecho. Entonces, el movimiento One of Us, uno de nosotros, se inició para combatir el aborto a un nivel europeo. So it's a bit technical, but European Union law allows you, if you have 1 million citizens who lend their support, to change legislation at the European level, or at least the opportunity to change legislation at the European level. La Unión Europea permite cuando hay 1 millón de ciudadanos que firman una cierta propuesta, que esa propuesta sea tomada para considerar un cambio a la ley europea. Now, 1 million doesn't sound like a lot, especially in Colombia, where I know you have a huge population. But for Europe, it's a lot. And in fact, only 8 times in the history of Europe has a citizenship initiative reached the level of 1 million. Y 1 millón no suena como un número tan grande para Latinoamérica, porque yo sé que ustedes tienen una población muy grande. Sin embargo, para Europa es un número bastante alto. De hecho, solamente ha habido 8 iniciativas civiles que han alcanzado el número de 1 millón para ser escuchados delante de la ley europea. So One of Us actually got 2 million signatures. It was the most supported citizens initiative in the history of Europe, still is today. Which one was that? I'm sorry, didn't hear that. The One of Us, this pro-life initiative that we're part of. Entonces, la iniciativa, uno de nosotros, que nosotros propusimos, fue la iniciativa que hasta el día de hoy ha logrado la mayor cantidad de ciudadanos y firmas siendo parte de la iniciativa, 2 millones. When this initiative was presented to the European Commission, which is the executive body of the European Union, they refused to move forward on it because they didn't like the fact that it was a pro-life initiative. Y cuando esta iniciativa fue presentada al cuerpo legislativo de la Unión Europea, ellos detuvieron la iniciativa ahí mismo porque no les parecía bien que fuera una iniciativa pro vida. So you had unelected bureaucrats rejecting 1 year's work, the voices of 2 million citizens, in essence, not just in essence, in reality, the most supported initiative in history. Y eran unos burócratas que detuvieron el esfuerzo de todo un año de trabajo y de 2 millones de ciudadanos ahí por su decisión propia. So the case ended up before the Court of Justice of the European Union, which is the highest court of the European Union. Y entonces la iniciativa llegó delante de la Corte de Justicia, que es como la Corte Suprema de la Unión Europea. And myself and a colleague who at the time was standing counsel for the Christian Legal Center represented the initiative before the Grand Chamber of the Court of Justice. Y persona y otro colega fuimos los que representamos la iniciativa en la Corte de Justicia Legal, o sea, el equivalente de la Corte Suprema de Europa. So we're incredibly proud of our efforts, that the fact that it was the most supported initiative in history and that we had this before the highest court in Europe. Estamos muy orgullosos del hecho que pudimos presentar la iniciativa más apoyada en la historia de la Unión Europea y llevar esta iniciativa ante la Corte más alta de Europa. Now, just very briefly, 3 or 4 sentences to address the rest of the question. Yes, it's true that abortion in many ways meets the criteria for genocide, particularly where it's done in some countries where abortion is targeting young girls, unborn girls,
or in some countries, it's done because of race. In the US, the early abortion movement was very anti-Semitic and very anti-Black. Es cierto, el movimiento del aborto se puede considerar como genocidio, especialmente en sus expresiones en contra de los bebés mujeres en ciertos lugares, o como en los comienzos del movimiento del aborto en Estados Unidos, que fue muy en contra de los judíos, o sea, antisemítico, y en contra de los bebés de color negro. Now, the way that they've got around these laws is to create exceptions to the right to life by saying that the unborn child isn't human and therefore doesn't enjoy the right to life. Y la forma como ellos han logrado esquivar el tema del derecho a la vida es que dicen la vida no nacida todavía no es una vida humana, por lo tanto, pues no hay derecho a la vida porque todavía no es una vida. So the truth is, the sad truth is that any international judge in the world would rule against us on this issue at this moment. And that's something collectively we need to move to change. We need to change the culture. Y lo triste es que en este momento cualquier juez internacional estaría juzgando en contra de nosotros, y esto es lo que necesitamos cambiar en la cultura. I apologize for the long answer, but there it is. Yeah, no, but what's amazing is that you see, I think that imagine 2 million people, not just as signatures, but on the streets. Imagine a nation that rises up and says yes to life, yes to the unborn child. Imagine a church that proclaims justice and family and a different way. Imagine a church that is saying we're not ashamed of Jesus and that the gospel is public truth. We allow ourselves to be privatized. I believe that Christian Concern Colombia will take a public stand at the heart of public life in Colombia, and change will come as a result. Yo creo que si la iglesia en Colombia se levanta y se para firme a favor de Jesús y a favor de sus enseñanzas y sus valores, a favor de la vida, entonces la iglesia en Colombia puede generar un cambio en la sociedad. Perfecto. Se nos está terminando ya el tiempo. Queremos agradecerles primeramente a nuestros invitados. Tenemos el gusto también de informarles a todos nuestros invitados y a quienes nos estaban viendo que mañana es nuestra segunda sesión. No se la pueden perder. Tenemos un tema extraordinario, igual o mejor que el que tuvimos hoy. Mañana vamos a hablar del marxismo cultural, cómo esta influencia tendenciosa ha alcanzado todos los lugares del mundo y también cómo podemos combatirla. Mañana nuestros invitados nos van a brindar herramientas para nosotros poder pelear contra este marxismo cultural que ya tiene influencia en nuestra educación, tiene influencia en nuestras instituciones del gobierno, tiene influencia en casi todos los escenarios donde nosotros nos desempeñamos, y por eso la invitación está abierta. Les recordamos que pueden ingresar a nuestro canal, suscribirse, ahí en la campanita tú le das suscribirte y te van a llegar todos los videos que vamos a seguir montando cada semana. También vamos a poner un link donde ustedes pueden inscribirse para recibir nuestras weekly news, nuestras noticias semanales a través de Christian Concern Colombia. Nuevamente, mil gracias. Los esperamos mañana a la misma hora, 1:00 p.m, y por este mismo canal de YouTube de Christian Concern. Bendiciones. Gracias. Thank you. Bye-bye. Thank you.